Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos lo que son las lesiones obstructivas de las vías urinarias en su segunda parte. Comenzamos. Bueno, como habíamos visto en la primera parte de este tema, habíamos mencionado diferentes cuadros que formaban parte de lo que era la patogenia que ocasionaba ese tipo de obstrucciones en lo que respecta a las vías urinarias. En este caso nosotros veremos y estudiaremos lo que causa la hiperuricosuria, que se define así como la eliminación superior a 750 a 800 miligramos de ácido úrico en 24 horas. Y este cuadro que puede producir en realidad un proceso obstructivo de las vías urinarias, en realidad por la formación de cálculos a nivel de las vías urinarias, veremos que entre estos factores que pueden elevar la cantidad de ácido úrico a nivel renal, veremos que puede darse por el aumento del consumo de purinas en la dieta. Por ejemplo, muchos fisiculturistas consumen muchos suplementos que tienen un alto contenido de este compuesto, purinas específicamente, lo que hace que también se considera como un soluto, este se precipite y en realidad pueda formar la presencia de estos cálculos. También veremos que la sobreproducción endógena es un factor que podría desarrollarse dentro de nuestro paciente, específicamente tal vez presentando un trastorno metabólico congénito, ya sea un síndrome heredado como el síndrome de Lesch, NIHAM, que se considera que hay un déficit por un déficit en realidad de metabolización de la enzima hiposantino fosforibosil transferasa. También vemos que en algunos casos puede presentarse también por excesivo catabolismo celular, que estaría determinado por una enfermedad hematológica tumoral y también un trastorno tubular. Lo que respecta en el manejo del ácido úrico y que en realidad a nivel de los túbulos renales haya en vez una mayor eliminación de este ácido. Otro proceso que nosotros estudiaremos será la hiperoxaluria, que se considera como tal, siendo la eliminación superior a 50 miligramos en 24 horas de ácido oxálico. Entonces veremos que entre la patogenia que puede originar este proceso, podemos encontrar hiperoxalurias endógenas, ya sea por que se ven en los cuadros de oxalosis tipo 1 y 2, donde que correspondería más que todo a déficits congénitos enzimáticos, también a un déficit de vitamina 6 o también a la intoxicación por etilglicol o intoxicación por metilfluorano. Y entre las hiperoxalurias exógenas veremos que hay un aporte dietético excesivo de este ácido oxálico. También podemos ver una hiperabsorción intestinal, resecciones intestinales y también veremos en sí también enfermedades intestinales relacionadas con este proceso. Y en el tercer punto podríamos ver que también este proceso podría ser catalogado como idiopático, donde no encontraríamos una razón específica por la cual se esté produciendo este proceso. Bueno, en cuanto a la cistinuria, que es otro proceso que ocasiona la formación de algún cálculo o lito a nivel de las vías urinarias y que puede producir una obstrucción de las mismas, veremos que la cistinuria se define como un trastorno congénito autosómico recesivo caracterizado por un defecto en el transporte tubular de 4 aminoácidos, en este caso la lisina, arginina, ornitina y cistina, y que hace que bueno, la cistina sea menos soluble y lo que favorece a su precipitación y posteriormente a la formación de los litos. Veremos también en cuanto a etiopatogenia, y lo habíamos estudiado ya,
que también las malformaciones presentes en las vías urinarias podrían producir este proceso de obstruir en realidad y causar un tipo de lesión obstructiva a nivel de las vías urinarias. En este caso tenemos la dismorfia renal, que puede ser congénita, ya sea ocasionada tal vez por una espina bífida, un mielomeningocele, que estaría asociado a una parálisis cerebral y que estaría correlacionado con una compresión a nivel del órgano renal, evitando así el funcionamiento del mismo de forma fisiológica normal. Veremos también que esta dismorfia renal también podría ser adquirida y desarrollarse de acuerdo a un proceso de artritis, traumatismos en la médula espinal externos y la presencia de cálculos renales. Veremos que este tipo de malformaciones en las vías urinarias impedirá la posición adecuada de las mismas y en estos casos también tendríamos que ver si es que podríamos utilizar tal vez como tratamiento lo que es la litotripsia extracorpórea por onda de choque, ya sea realizándole con otro proceso, ¿no?, para eliminar este tipo de obstrucciones. Y a veces, en algunos casos, por estas malformaciones congénitas, veremos que algunos tratamientos serán imposibles de realizar. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia y las lesiones obstructivas de las vías urinarias, seguimos analizando que otro factor desencadenante podría ser la obesidad. En este proceso se considera un factor de riesgo para la génesis de cálculos urinarios. Además, algún procedimiento quirúrgico en estos pacientes podría causar hiperoxaluria, ¿no? Y vamos a ver que también la ganancia o pérdida masiva de peso también puede concurrir en la precipitación y formación de cálculos o litos que podrían también obstruir las vías urinarias. Tenemos también el riñón poliquístico medular, que es otra malformación congénita donde existe ectasia tubular relacionada con la presencia de los quistes y hendiduras del parénquima renal, lo que predispone a que el paciente presente un cuadro de nefrolitiasis hasta en un 50% de los casos. Y en estos casos también podemos ver que estos cuadros son asintomáticos y que puede haber la presencia de algún cólico renal, también asociarse con la presencia de hematuria o de infección de las vías urinarias. Seguimos viendo lo que son malformaciones renales en cuanto a la etiopatogenia de lesiones obstructivas de las vías urinarias, y veremos que en este tipo de malformaciones renales podríamos encontrar riñones ectópicos, tal vez la presencia de riñón en herradura y pélvicos, también que originan y dan lugar a un mal drenaje urinario y predisponen al paciente a que presente la formación de litos. Además, estos pacientes también presentan dolor y bueno, en estos casos también, en algunos casos podemos utilizar como primera línea de tratamiento lo que es la litotripsia extracorpórea. En cuanto se asocia con la presencia de tumores, estas lesiones obstructivas estarán específicamente relacionadas con la presencia del carcinoma epidermoide de las vías urinarias altas, que en algunos casos sí es muy poco frecuente, pero se asocia con la presencia también de cálculos renales. Y también veremos que la irritación crónica debido a los cálculos e infección pueden ser factores predisponentes. Bueno, en cuanto a los signos y síntomas, nosotros veremos que de las lesiones obstructivas en las vías urinarias, podríamos ver las características del dolor a nivel de esta región, el dolor renal, que más que todo será originado por una distensión de la cápsula de Woman. Veremos también que en un principio este tipo de cólico renal, por lo cual se caracteriza, se da porque estos es un dolor de tipo constante, ¿no?, que puede ceder y regresar. Además veremos que la frecuencia del dolor es de inicio abrupto y agudo, muy intenso, y a veces en algunos pacientes suele despertarlos del sueño. Vamos a ver también que los cálculos o tal vez las obstrucciones a nivel de los uréteres son las que producen mayor presentación de dolor renal, ¿no? Y que este sea más intenso debido a que la región de los uréteres como tal es una región bastante inervada y que
puede presentar, digamos, en estos pacientes una mayor presentación con un dolor más intenso y más profundo de este tipo de cólico renal. Además, bueno, estos pacientes cursarán, ¿no?, con un síntoma asociado como la inflamación, edema, también por una hiperestalsis e irritación de la mucosa aumentará la percepción del dolor a nivel de la región lumbar. Bueno, en cuanto a en esta gráfica nosotros podemos observar que el dolor es diferente de acuerdo a la región donde se produzca el proceso obstructivo de las vías urinarias. En este caso podemos ver que en el cáliz renal el dolor suele ser profundo y sordo y puede encontrarse en la fosa renal o espalda. En cuestión de que si la obstrucción se encuentra en la pelvis renal, el dolor será sordo punzante y se localiza en el ángulo costovertebral y se puede irradiar al flanco y fosa renal del lado afectado. Puede ser un dolor de tipo constante. Veremos también que cuando el dolor se localiza en los uréteres superiores y medios, el dolor puede ser intenso y agudo y en ángulo costovertebral y en flanco. Y cuando se localizan en la región del urétero inferior, cerca a la vejiga, este dolor se irradiará a la ingle o testículo en los hombres o al labio mayor en las mujeres. Bueno, seguimos hablando de los signos y síntomas que nosotros podemos encontrar en las lesiones obstructivas de las vías urinarias y específicamente en lo que sería la urolitiasis. Veremos que nuestros pacientes pueden presentar hematuria, esta que puede ser de tipo macroscópico e intermitente y los pacientes presentarán sí una orina en color de té y también una microhematuria que será reportada en el examen general de orina. También veremos que estos pacientes suelen cursar con infecciones, ya que los cálculos, por ejemplo, compuestos de fosfato de magnesio y amoníaco, pueden estar asociados también a infecciones de ciertas bacterias que se alimentan de estos minerales, como Proteus, Pseudomonas, Providencia, Klebsiella y Staphylococcus. Y también podremos ver en estos pacientes procesos de pielonefrosis y pielonefritis granulomatosa. Además, la fiebre será un signo característico asociado al proceso infeccioso lo que nos determinará que este es un caso que presenta urgencia médica. Además, podríamos determinar en nuestros pacientes, en caso de que estos se encuentren cursando con un cuadro séptico ya avanzado, la presencia de fiebre, taquicardia, hipotensión y vasodilatación cutánea, lo que nos hace pensar que el paciente estaría atravesando un cuadro de shock séptico. También podríamos ver la presencia de náuseas y vómitos asociados a los demás síntomas. Bueno, en cuanto al diagnóstico, nosotros en radiología utilizaremos primeramente la radiografía simple, que puede determinar los cálculos cálcicos hasta el 80% de los casos que se presentarán radiopacos y cálculos de ácido úrico que se presentarán radiotransparentes. En la urografía podremos ver que es un estudio que nos permite ver a los cálculos no opacos y valorar también la función renal, así como ubicar exactamente la litiasis y valorar la uropatía obstructiva. También otro estudio que se puede utilizar es la pielografía ascendente o percutánea y una ecografía, que más que todo se realizará para valorar el grado de obstrucción. Bueno, en cuanto a la evaluación analítica, veremos que podemos realizar un examen hematológico donde nosotros encontraremos un proceso de leucocitosis. El examen general de orina podríamos encontrar que se realiza en la primera hora de la mañana, se medirá el pH, si existe la presencia de cristales y la presencia de leucocituria. Además, veremos que el pH está asociado mayor a 7, donde tendríamos un proceso de infección urinaria. De 6 a 6.5, el pH nos indica una acidosis tubular renal y veremos que un pH ácido favorece sí a la presencia de litiasis úrica. En estos pacientes veremos que también se puede realizar un cultivo de orina para especificar más que todo la bacteria que estaría produciendo el proceso infeccioso. En cuanto al estudio metabólico, nosotros lo realizaremos para más que todo identificar algún trastorno metabólico y de forma congénita que esté produciendo el paciente y que esté
presentando que esté predisponiendo el paciente que tenga la formación de litos. Veremos entonces que en sangre podemos medir ciertos minerales y electrolitos como el calcio, el fósforo, el ácido úrico, la creatinina, proteínas, magnesio, y veremos que en una orina 24 horas podemos determinar lo que es la calciuria, uricosuria, oxaluria y magnosuria, y ver también las pruebas especiales que también podríamos tomarles en cuenta, como la reacción de Brandt, que se utiliza en caso de sospecha de cistinuria, la prueba de sobrecarga, donde se recolecta la orina de 24 horas en el paciente y se mide la concentración de calcio, lo que determina si existe un proceso de hipercalciuria, y la citosis tubular, donde podríamos mencionar o ver una sobrecarga del ácido cistínico. Bueno, en cuanto a las complicaciones que puede originar una lesión obstructiva de las vías urinarias, veremos que el primer cuadro puede ser una infección que se podría mostrar por pionefrosis, sepsis y asociada a una orquiopididimitis por la proximidad que tiene las vías urinarias con este órgano. Veremos también que se puede originar una neuropatía obstructiva y posteriormente la atrofia de la misma vía, y veremos también que el paciente podría llegar a presentar cuadros de anuria, ¿ya? Y que estaría reflejado posteriormente en un cuadro de insuficiencia renal, primero agudo y después crónico, en el caso de no darse un tratamiento adecuado y a tiempo de nuestros pacientes. Bueno, en cuanto al tratamiento de urgencia, más que todo del cólico nefrítico, ¿ya? O cólico renal, como lo conocemos nosotros, veremos que se le puede administrar analgésicos al paciente, entre los cuales tenemos AINES, paracetamol, que es el más genérico que nosotros podríamos dar y que no presenta muchos efectos colaterales. Vamos a ver que se puede utilizar también opiáceos, algunos antieméticos en el caso de que lo requiere el paciente, y el fluoroquiantes en el caso de que esté alterada la presión en estos pacientes. Además, veremos que el tratamiento de las complicaciones como anuria e infección es más que todo darle al paciente, tratar el cuadro infeccioso con antibióticos, realizar al paciente tal vez un proceso de cateterismo ureteral o nefrostomía percutánea, lo que permitirá viabilizar la eliminación de la orina al área externa y que no se vean afectados al 100% los riñones de forma bilateral. Además, se podría aconsejar al paciente, si es que así lo requiere, una cirugía endoscópica abierta. Bueno, en cuanto a eliminar el cálculo, nosotros veremos que podemos realizar un proceso de litólisis en caso de litiasis úrica, donde se puede realizar la alcalinización de estos litos con citrato de bicarbonato y produciendo la destrucción de los mismos. También en cuanto al tratamiento que requiere una intervención, podríamos mencionar que se puede realizar un tratamiento endoscópico en el cual nosotros podríamos tratar de eliminar los cálculos. También se puede realizar una litotripsia por ondas de choque, como lo hemos mencionado, que destruye también por este mecanismo los cálculos. Y bueno, se podría aconsejar en el último caso una cirugía que se da a veces en el 5% de los casos donde no se haya podido llegar a el área donde se ha incrustado el cálculo y está ocasionando mucha sintomatología en el paciente. En cuanto a evitar la recidiva o recaída de nuestros pacientes, deberíamos, más que todo los que han presentado cuadros de lesiones obstructivas de las vías urinarias, producidos más que todo por la presencia de los litos, veríamos que estos pacientes deben mantener una ingesta líquida diaria alta, que se debe convertir en su hábito de vida. Además, deben tener una dieta pobre en calcio y sodio y pobre en purinas, ¿no? Veremos también que la corrección del trastorno metabólico en el caso de que se haya identificado alguno, y la corrección quirúrgica del factor local, como realizar tal vez una nefrectomía polar, en el caso de que, bueno, en estos casos, ¿no?, de que tal vez el paciente está cursando con una hidronefrosis, un megalouréter o un heterocele. Bueno, les agradezco mucho, queridos estudiantes, por su gentil atención. Espero que hayan aprendido mucho y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.